¿Qué tal, amigos de ¿Y qué sé yo? Bienvenidos, tenemos una emisión más de su programa ¿Y qué sé yo? Estamos muy contentos. La verdad es que hoy tenemos una entrevista de esas que tantos les gustan con estos actores de doblaje. Hoy tenemos una entrevista, hay que agradecer bastante al maestro por el tiempo que nos permite. Y pues sin más ni más, quisiera que recibiéramos con un fuerte aplauso al maestro Carlos Luyando. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias por haber permitido que hiciéramos esta entrevista, porque pues sabemos que el tiempo es oro, básicamente. Entonces, Claro, eh, claro. le agradecemos mucho y bienvenido a su programa y qué sé yo. Al contrario, gracias por la invitación. Pues feliz, contento y pues venga lo que tenga que venir, porque además, mira, me vas a hacer preguntas, ¿no? Así es. ¿Qué sé yo? Lo que te voy a contestar. Eso sí, tal cual, Exacto. exactamente. Pues bueno, Sí, vamos a sí. arrancar con las preguntas. Entonces, yo tengo la primera. ¿Cómo usted, cómo define a Carlos Luyando? ¿Cómo es que usted se ve como actor, como persona, como todo? Mira, yo creo que mi personalidad va muy ligado a mi profesión y yo creo que pues soy mi profesión y soy entre muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, creo que soy una persona perfeccionista, propositiva, me gusta el respeto, me gusta, pues, híjole, toda la cuestión artística, todo lo que tenga que ver con sensibilidad, lo amo profundamente, todo lo que tenga que ver con que al ser humano lo lleve un poquito más allá de sus límites para poderse encontrar y saber quién es. Creo que eso es lo que me motiva más a hacer lo que hago en cuestión artística, ya sea el doblaje, ya sea el teatro, la televisión, la música, el canto, el baile, que es a las cosas que yo me dedico. Y pues, en pocas palabras, Carlos Luyando es un ser humano que ama el arte. Perfectamente, bien definido. Pues adelante, Irving. Perfecto, maestro. Estábamos revisando antes de la entrevista los personajes con los que igual lo conocemos, lo habíamos checado con Pennywise, lo habíamos visto en Ben 10, en Chicos del Barrio, o sea, en bastantes series o en bastantes caricaturas. Si hubiera algún personaje con el que usted se pudiera identificar, maestro, o alguno por ahí, combinar algún aspecto de algún personaje, alguno con el que usted se identificara de los que ha representado, ¿con cuál se quedaría? Pues fíjate que es muy curioso porque la mayoría de los personajes que yo he hecho en toda mi carrera, no solamente del doblaje, del teatro, y toda la cuestión escénica, sí, la mayoría de ellos han sido malos. No sé por qué, pero siempre me dan de malo, ¿no? Y, pero aparte, es muy divertido para mí, es muy divertido. Y creo que en cuestión de tipo de personajes, pues me gustan los malos. Entonces, si nos vamos a a algo muy general, ¿no? Ya si nos vamos a la cuestión particular, pues, híjole, tengo muchos personajes que son como mis favoritos, ¿no? Ben 10, Elfo de Desencanto, al Conejo Box ahí en Lunatic Tunes, que hago a Ass Bunny, Pennywise, obviamente, de Gears of War, que me encanta el videojuego, y bueno, haber hecho a J. Deeps también es súper emocionante. Y hay un personaje que me ha identificado mucho, no es porque yo sea 100% creyente o tener algún problema con las personas si creen o no creen, eso es independiente, pero doblar a Jesús, la vida de Jesús me ha gustado mucho, he tenido la oportunidad y pues la verdad creo que con ese me quedo, no por la cuestión de creencias, sino todas las enseñanzas que el gran maestro, así como Jesús, como Buda,
como Mahoma, que han sido grandes maestros profetas, pues me gustan ese tipo de enseñanzas, ¿no? Creo que van muy unidas a todo lo que es la cuestión artística y que te puede sensibilizar en todas las enseñanzas. Perfecto, gracias Perfecto. maestro, gracias Irving. Ok, maestro, muchas gracias. Adelante Nacho. Pues maestro, yo quiero preguntarle, pues si en su larga trayectoria, en su carrera artística, ¿existe algún actor o actriz de doblaje que en algún momento lo hayan influenciado o que hayan sido pues referentes para su carrera, que haya usted considerado que pues sean baluartes a los que se les pueda aprender? Sí, mira, hay muchos maestros que yo tuve a lo largo, y he tenido y sigo teniendo a lo largo de estos 25 años, pero te voy a decir de 3 personas que fueron muy importantes al principio de mi carrera, al principio. Y uno de ellos fue Carlos Magaña, porque él fue el que me dio el taller de doblaje. Carlos Magaña, que lo han de recordar con un personaje de Mufasa en El Rey León, la caricatura, si lo recuerdan. Él era Carlos Magaña y hacía mucho teatro, hacía también televisión, era un gran actor. Y él fue el que me dio las clases. Después, en segundo lugar, Chucho Colín, Jesús Colín, el maestro Roshi, si recuerdan al maestro Roshi, él lo hacía, o al emperador en Star Wars, ¿no? A Palpatine, también lo dobló. Sí, sí. Y él fue maestro mío de actuación en el Andrés Soler, y él fue el que una tarde me lo encuentro en la Asociación Nacional de Actores y me lleva al doblaje. Él es el que me dice, ven, te voy a presentar a diferentes directores. Y él fue el que me llevó al doblaje y gracias a él le debo que yo esté en el doblaje, al igual que Carlos Magaña. Y la persona que admiro como actor y que también me dio mucho trabajo fue Carlos Becerril. Carlos Becerril, un gran actor también de doblaje, con 65 años, creo, de carrera, o 60 años de carrera ya. Y le mando un saludo también al maestro. Y ellos fueron los 3 que se pueden decir que son los principales, porque ya el que me dio mi primer llamado fue Maynardo Zavala. Entonces, y después ese mismo día, Larumbe. Y bueno, ya de ahí te puedo pues decir varios que me influenciaron y que me ayudaron. Y bueno, pero si nos vamos, pues esos serían como los principales, ¿no? Contando al señor Maynardo, que hacía al Capitán Cavernícola, lo han escuchado en el señor Sí, claro. Warner News, hacía Warner News en Monster Inc., al señor Vitalis en Remy, o sea, una gran trayectoria también del maestro Maynardo, y él fue el que me dio mi primer llamado. Perfecto, gracias maestro, gracias Nacho. Bueno, yo tengo mi segunda pregunta. ¿Cuál fue el personaje que para usted significó como que ese parteaguas, ese de aquí en adelante? Creo que como que veo el doblaje, o bueno, no el doblaje, sino la carrera del doblaje, como que ya un poquito más así de, pues mira, es como que de aquí en adelante este personaje, algo que lo identifica. Sí, fíjate que creo que el primer personaje que hice para cine fue una película que se llamó Más barato por docena. Ahí yo doblé por primera vez a Aston Kutcher. Sí. Digamos que de ahí en adelante fue fuerte porque después hice otra película que se llamaba Good Shaper, el buen pastor, en donde hago al hijo del pastor, y también fue una película. A partir de ahí hice muchas películas como fuertes e importantes, y creo que ese fue como el parteaguas, fíjate. Me pasaron cosas. A Zac Efron lo doblé en ese mismo año en una película. Híjole, ahorita no recuerdo cuál es el nombre, que tiene un hermano y se le muere el hermano y lo ve como si fuera un fantasma, etcétera, etcétera. Oh, sí, es verdad. Sí, que... No, Sí, lo recuerdo. no recuerdo cuál es el nombre, de verdad. Y ese mismo año hago a Ben 10 también. Empiezo a ser a Ben 10. O sea, ese año me pasaron cosas muy padrísimas, ¿no? Y
Y ese año fue el parteaguas. Estoy hablando de hace 20 años, más o menos. Sí, porque Más o fue a menos. partir de Más Barato por Docena, sí, sí tiene ya tiempo. Claro, claro, estamos hablando más o menos como ha de haber sido en el 2000 o en el 2001, más o menos, por ahí. Creo que fue 2002 porque ya había pasado lo de las Torres Gemelas. Entonces creo que fue Ah, o 2002 o 2003, por ahí. Yo Ok. entro en el doblaje en el 97 aproximadamente, no, un poquito antes, en el 96. Y entonces ahí es en donde en el 2002, 2003 ya empiezo a hacer como papeles más grandes. Sobre todo, ¿sabes qué? Dar este brinco de empezar a hacer papeles y papeles fuertes, 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 porque antes, unos años antes, sí hacía papeles estelares, pero también seguía haciendo papeles más pequeños, y etcétera, etcétera. Hoy seguimos haciendo papeles grandes, pequeños. Hablo de cantidad de intervenciones, ¿eh? Porque ningún papel es pequeño, todos los papeles son muy importantes y hay papeles que tienen pocas intervenciones, pero son muy difíciles de actuar, ¿no? Y y bueno, no sé, te pongo un ejemplo. Pennywise es un personaje que no tiene muchas intervenciones, pero las intervenciones que se hicieron son muy difíciles. Y muy significativas, porque sí. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, o no podemos decir que es un papel grande porque tiene muy pocas intervenciones, pero no podemos decir que es un papel pequeño porque pues es el personaje principal de la es película. parte principal, ¿no? Claro, entonces ahí nos metemos en un dim y direte, ¿no? Sino más bien yo me refiero a papeles grandes en cuestión de complejidad, porque cuando tú empiezas en doblaje, pues haces personajes fáciles porque los directores te van fogueando para que poco a poco puedas ir haciendo papeles más difíciles, ¿no? A eso me refiero con papeles grandes, no porque tengan poquitas intervenciones, sino porque son muy difíciles de actuar. Sí, ya Sobre era todo como. haciéndolos en doblaje. Te pongo un ejemplo, hice una telenovela brasileña hace unos años, creo que se llamaba La Vida, no recuerdo bien, pero este personaje que yo hacía, el actor, era tartamudo. Es un ejemplo de muchos otros problemas que nos metemos. Entonces, de repente, entonces está, y yo quiero decirte que podemos ir mañana, ¿no? Entonces, imagínate doblar eso Sí. y que quede exacto, ¿no? O sea, es muy complicado. Y ese es un personaje que en cada capítulo yo sacaba unas 30 o 36 intervenciones. Una estelar de un capítulo de una novela, cuando tú la doblas, tiene más o menos entre 80 y 120 intervenciones. Mi personaje era de 30 intervenciones, pero era un personaje que en su momento me lo dieron a mí porque era un personaje muy complejo, muy difícil de hacer para poder doblar, pero por la experiencia que yo ya tenía, pues el director se atrevió a darme ese personaje, que si yo tendría 2 o 3 años en el doblaje, pues no me lo hubieran dado, porque yo no tenía esa experiencia, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias, maestro. Adelante, Irving, por favor. Maestro, ya nos comentaba que le habían tocado hacer papeles, pues, de malos, ¿no? De personajes malos. Muchas veces, cuando se hace ese personaje tan malvado y se hace muy bien, pues la gente en la calle lo reconoce y dice, ah, qué bárbaro, o qué malito, qué malito era, ¿no? Qué malo era, ¿no? Claro, En el claro. caso de Pennywise, no sé, ¿requirió alguna preparación antes de hacer el personaje o doblar al personaje, alguna preparación diferente a las anteriores que había tenido con otros personajes? Pues fíjate que la preparación que yo tuve para hacer a Pennywise, y ya me lo han preguntado, son 25 años de carrera que tengo. Nada más, imagínate, para poder utilizar los diferentes resonadores que utiliza el personaje, porque el personaje usa resonadores de pómulos, resonador de frente, resonador de garganta, de pecho
y de cabeza. Entonces, de repente se va hasta arriba, de repente se va abajo, de repente combina los resonadores. Entonces, para poder lograr y hacerlo lo más exacto al trabajo de Bill en el original, que él lo hizo increíble, pues es utilizar todos estos resonadores. ¿Y qué te da todo esto? Pues la experiencia que tienes. ¿Cuánto me tardé y cuál fue mi preparación? Fueron 25 años. Claro, de hecho lo comentábamos ya en otras entrevistas, mucha gente o muchos chavos de los que pueden ver su trabajo, ven algunos actores de doblaje, creen de, mira, ya me sale la voz, ya lo puedo hacer, pero ahí está la diferencia, ¿no, maestro? El tener esa trayectoria y el poder hacer diferentes maneras de hacer a un personaje, ¿no? No solo es, mira, ya me sale la voz, ¿no? Y ya lo puedo hacer, ¿no? No Mira, solo es eso, ¿no? Te voy a decir algo, Irving, y lo dijiste muy bien. Hay algunos fan-dubs que han hecho cosas que inclusive hasta te dicen cómo hacer una voz, ¿no? O cierta voz, cómo poderla imitar, cómo es que te salga la voz de algún personaje. Pero no solamente es poder hacer la voz. Tú puedes hacer una frase, ¿no? Y yo puedo, ¡oye, rosquillas!, ¿no? Oye, te sale bien la voz, ¿no? O si no, de repente, ¿qué hay de nuevo, viejo? Oye, te sale igualita, pero solamente estás haciendo una o dos frases. Exacto. Cuando tienes un personaje como Pennywise, estás haciendo un personaje, no solamente una frase, ni dos, ni tres, sino haces 60, 80 frases y no puedes perder el personaje. Y no puedes perder el personaje gracias a la experiencia que ya tienes. Eso te da la realización. Es como, igual vamos a la voz de Homero o la voz de Elfo de Desencanto. Que cada capítulo dura 30 minutos y que a veces tengo que grabar 5 o 6 capítulos en 3, 4 horas y que pues no puedes perder la voz, no puedes perder el personaje y no te debes de cansar. Hay compañeros que están iniciando, chavos, que creen que lo pueden hacer, entran al doblaje, simplemente Gears of War. O sea, cuando tú haces videojuego, la mayoría de los videojuegos son gritos, porque estás haciendo guerra, ¿no? Muchos de los videojuegos son de guerra o son de este tipo de personajes, ¿no? Entonces todo el tiempo estás gritando, ¡vamos! ¡No, cuidado! ¡Una bomba! Y hay compañeros que entran al doblaje, creen que lo pueden hacer y a los 5 minutos ya se quedaron sin voz. A los 5 minutos. Entonces, no es que puedas hacer una voz o que lo puedas imitar, sino que necesitas tener una preparación real para que no te lastimes, para que actúes, porque no solamente se trata de hacer la voz, digamos, de Pennywise, ¿no? Todos flotan. Oye, hasta medio escalofríos. que te da la voz. Fíjate, yo mismo voy a hacer la diferencia, ¿eh? O sea, te voy a decir nada más el puros todos flotan. Pero un todos flotan que me salga la voz y un todos flotas con toda la actuación de vida. Fíjate, ¿eh? Todos flotan. Esa es la voz. Ahora fíjate la diferencia con la actuación. Todos flotan. Y es solamente una frase, pero la primera es mi voz, pero la segunda lleva toda una actuación y toda una carga energética, ¿no? Y eso que no le metí toda la energía, porque ya al meterle toda, entonces ya te crea otra atmósfera y otra expectativa, ¿no? Y aguantar un personaje así durante tanto tiempo, o Kai de Ninjago, o Ben 10 haciendo 5 o 6 capítulos en un solo día, pues no. O sea, sí necesitas mucha experiencia. Y todo un paquete, todo un conjunto, ¿no? Realmente es esto. Claro, y saber las técnicas, ¿no? Porque he puesto varios ejemplos en algunas entrevistas. Lo voy a hacer con ustedes porque me están haciendo una pregunta muy interesante. El uso de tus resonadores no solamente es eso. Les voy a poner el ejemplo
de Bugs Bunny. Bugs Bunny, cuando yo lo hice, y fuimos 5 personas para Lunatics Tunes, porque hay quien lo hace en Looney Tunes, hay quien lo hace en Baby Tunes, o sea, hay muchos Bugs Bunny, ¿no? Compañeros haciendo al box. Para Lunatics, fuimos 5 actores. Y tú no puedes cambiarle la voz al conejo, ¿no? Ya hubo quien lo empezó a hacer desde hace mucho tiempo, que fue Jorge Arbizu el Tata, que fue el que empezó a hacer al Bugs Bunny, y de ahí se empezaron a pasar a diferentes actores con diferentes generaciones. Y Bugs Bunny es una voz nasal. O sea, para empezar, tú tienes que mandar tu voz a tu nariz y entonces está aquí. Pero si yo hago aquí, ¿qué hay de nuevo, viejo? Solamente está en mi nariz. Tendría yo que combinarlo con la frente y entonces sí, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué tal? ¿Se les antoja una zanahoria? ¿No? Pero esa es la combinación de los resonadores. Otro resonador, digamos, el de garganta. Oye, yo soy un monstruo, hola, ¿cómo estás? ¿No? O un sapo. ¿No? Pero al combinarlo con la frente, me sale un viejito bonachón. Un viejito que yo hago en Bob el Constructor, el papá de Bob. Yo soy Robert, el papá de Bob. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí podemos! Esa es la combinación de 2 resonadores, pero Pennywise tiene la combinación de 3 resonadores, de 4 resonadores, dependiendo de lo que haga, ¿no? A veces solamente es 1. Pero a lo que me refiero es que si ustedes quieren dedicarse, de las personas que nos estén escuchando, al doblaje, pues sí necesitan estudiar actuación y después pues meterse a este mundo de las voces, ¿no? Perfecto, maestro. Solamente para cerrar, Nacho, por favor, tu pregunta. Y Freddy, bueno, apenas pudiste conectarte, te entendemos, compañero, no hay ningún problema. Y ya nada más tú das los agradecimientos, ¿vale? Nacho, por favor, tu pregunta. Va. Bueno, pues, maestro, yo quiero preguntarle si en alguna ocasión ha tenido alguna situación extraña, particular, rara con algún fanático, algún seguidor en alguna convención, luego sabemos que suceden pues algunas peticiones un tanto extravagantes. Entonces, no sé si usted tenga alguna experiencia en particular que nos quiera contar con alguna convención, algún encuentro con seguidores, con fanáticos. Pues fíjate que todos me han tratado muy bien cuando yo he estado con ellos. Solamente una cosa curiosa es que una vez una chava llegó y me pidió que le firmara una boobie, mamá. Que le firmara aquí en su brasier. Y pues fue muy chistoso, ¿no? Eso creo que es una de las cosas más chistosas que me han pasado. Perfecto, maestro. Y pues bueno, te cedo la palabra, Freddy. Ok, pues maestro, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que mis compañeros quizás ya le dieron muchas vueltas a los agradecimientos. Yo, bueno, tuve unas complicaciones de trabajo, vengo llegando y venía, pues la verdad es que así de tengo que llegar, aunque sea poder saludar y despedirme, porque ha sido una de las voces del sello, sobre todo con la parte de IT, que es algo que desde muy pequeño, más que traumarme, me gustó, y también en otras cuestiones. Entonces, ese trascender de la experiencia fue así de, tengo que estar ahí. Entonces, por ese lado, muchas gracias. Entré con Estados de Voces y luego te dije, ay, a ver, espérense, tengo que escucharlo bien. Y... No te preocupes, Freddy. Aquí todos flotan, porque, qué sé yo. Perfectamente. Para no dormir esta noche con eso. Pues muchas para gracias. despertar. Ni para despertar, exactamente. Muchísimas gracias, Freddy. Pues bueno, gracias, maestro, gracias por habernos brindado este tiempo, que de verdad fue muy enriquecedor haber aprendido muchas de estas cuestiones y sobre todo eso, quien quiera dedicarse al doblaje, que básicamente primero a actuación, ya después se estará viendo, ¿no? Como usted comentaba. Gracias, compañeros, y bueno, de verdad le agradecemos mucho en muchos aspectos. Entonces, pues, estamos en contacto y seguidores de qué sé yo, ahí está. Ahí lo habían pedido ya mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Muchas gracias, yo soy Ben 10 y quiero mandarles un saludo porque, qué sé yo, ¿no? Recuerden que siempre es hora de ser héroe. Gracias, maestro. Grandioso. Maestro, muchísimas gracias, de verdad. Estamos viendo. Muchas gracias maestro. por el Hasta luego, cuídense.